Hola Piscis, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Piscis, sacamos tu primera carta. Bien, tenemos aquí el 9 de pentáculos. Piscis, esta es la segunda vez que me sale esta carta en, en estas tiradas que estoy haciendo. Eh, Viene un cambio muy importante para ti, Piscis. Hay una transformación. Hay algo relacionado con oportunidades. Puede ser oportunidades de trabajo, algo relacionado con una firma de contrato. Tal vez te vayan a renovar tu contrato, Piscis. O si tú estás en busca de trabajo, veo que tú vas a estar encontrando algo que vaya muy de acorde con lo que a ti te gusta, con tus tiempos, pudiera ser. A lo mejor si tú dices, por ejemplo, yo necesito un trabajo únicamente como de medio tiempo o un trabajo donde a lo mejor yo me pueda quedar, un trabajo de planta, dependiendo. Yo veo que tú vas a estar encontrando eso así, a tu medida, a tus tiempos, Piscis. Veo también con esta carta que las oportunidades en cuanto a lo material también se van a estar dando muy fácilmente para ti, Piscis. Esta es una carta que me dice que hay un cambio económico, un cambio muy importante para tu vida, Piscis, donde vas a tener más que suficiente para poder estar bien, para estar estable, pero también de pronto si hay alguna deuda, por ahí algún pendiente que necesites pues que necesites liquidar, veo que vas a estar teniendo esos recursos. De pronto también puede ser, Piscis, que a lo mejor tú necesites un recurso económico, un recurso material para poder llevar algo a cabo. No sé, estás pensando construir tu casa, remodelarla, hacer una compra de un auto, hacer una compra de alguna propiedad. O sea, ya va a depender aquí de ti en qué sentido tú estés manifestando esto, porque tiene que ver también con una manifestación, o sea, un deseo, un deseo que tú tienes, Piscis, y que por eso estás tú tocando puertas o por eso estás tú haciendo lo que estás haciendo para alcanzar ese objetivo, que yo veo que al final del día se te va a estar dando. Lo material, veo como te decía, Piscis, lo vas a estar atrayendo muy fácilmente. En las próximas horas, en los próximos días, yo veo que comienzan a suceder cosas en tu entorno. Es decir, ya sea que recibas una llamada, ya sea que alguien que te pida hablar contigo, Piscis, para cerrar algún negocio, para hacerte alguna propuesta. Todo lo que tiene que ver, como te digo, con trabajo y con dinero va a estar muy bien aspectado para ti en los próximos días. Vamos a ver tu siguiente carta. Mira, tenemos aquí este 3 de copas. Yo lo que veo con esta carta, Piscis, es que te vas a estar reuniendo con personas, aunque aquí yo veo un encuentro, Piscis, con alguien. Es una persona que hace tiempo tú no ves. Puede ser que esta persona tú le extrañes, puede ser que tú últimamente has estado pensando en esa persona, ¿no? De la nada te vino como ese recuerdo o algo te conectó a ti con esta persona, con el recuerdo de esta persona, Piscis, no sé, de pronto fuiste a algún lugar o, o viste algo que conectó con ese recuerdo de esta persona y es como que algo tú sientes, ¿no? Como tal vez tú te cuestionaste como qué pasó de esta persona, algo te inquietó, Piscis. Bueno, pues prepárate porque me dice que esa persona regresa. Va a haber un festejo, Piscis, yo lo que estoy viendo aquí, va a haber un festejo o simplemente es que este festejo que nos habla tiene que ver también con una emoción, ¿sabes? Una emoción muy grande que tú vas a sentir al reencontrarte con esa persona. De pronto pudiera ser también que a lo mejor tú vas a volver a ver a una persona porque puede ser que vayas a estar siendo invitado a algún lugar, ya que aquí los pentáculos me están representando a personas. Puede ser que a lo mejor tú hace mucho tiempo tú no ves a una persona o no sabes de una persona, Piscis, y te van a invitar, no sé, digamos un cumpleaños, por ejemplo, de esa persona, o simplemente te invita a una fiesta, a una reunión.
eh, tomando en cuenta los pentáculos que nos hablan de la celebración pues vaya, personas, ¿no? Pero yo veo que existe ese reencuentro con esta persona. Ahora, algo va a surgir ahí, algo va a surgir de ese encuentro y nos dice que te prepares, Piscis, porque tiene que ver con algo que se quedó pendiente o algo que tú quisiste de pronto llevar a cabo con esta persona. No sé, digamos, por ejemplo, que tú pensabas hacer un negocio con esa persona en el pasado y que no se pudo, no se hizo, algo por ahí quedó estancado. O bien puede ser que a lo mejor tú digas, es que esa persona a mí me gustaba, o al día de hoy es que esa persona todavía, yo siento algo por esa persona. Bueno, pues si es así, puede ser que a lo mejor ahí vas a estar encontrando el amor, Piscis. Vamos a ver tu siguiente carta. Mira, tenemos aquí la carta de loco. Yo lo que veo aquí, Piscis, es que tú te tienes que arriesgar. Hay algo aquí con una idea que tú tienes. Me dice que tú quieres hacer un cambio radical en tu vida, Piscis, es lo que yo estoy viendo aquí. Tú quieres hacer un cambio, pero de pronto es, o no estás muy convencido de hacerlo, o no tienes idea como por dónde empezar, o es que de pronto tienes la idea, pero no la crees, no te crees muy capaz, o sientes que a lo mejor esto pudiera ser como una locura, ¿no? De decir, yo quiero hacer esto, pero siento que si lo hago, a lo mejor va a ser mal visto. Perdón, a lo mejor va a ser mal visto, me van a criticar, o puede ser que a lo mejor yo ya no esté como para esto. Aquí la carta del loco te está diciendo que te arriesgues. Eso que tú sientes, eso que tú piensas, Piscis, no es casualidad. Si tú realmente sientes esa emoción o sientes ese deseo, esas ganas de llevar a cabo algo, o simplemente en tu pensamiento se ha cruzado como esa idea y, y dentro de ti tú no ves como algo disparatado, o sea, que tú digas, realmente esto es posible, créeme que no es coincidencia. Nada es coincidencia en esta vida, eh, Piscis, y lo que te está diciendo aquí es que realmente tú estás siendo llamado a eso, a tomar acción para poder, para poder dar ese gran salto, para poder dar ese gran cambio. Así es que el loco te está diciendo que te arriesgues, porque también tiene que ver algo mucho con tu libertad. No sé si de pronto tú te sientes que la vida que tú llevas en este momento, no te sientes feliz, no te sientes contento, sientes que algo falta. Y cuando algo se siente así en el pecho, en el corazón, Piscis, como que algo falta, es porque no hay una libertad. O sea, no hay la libertad de hacer lo que tú quieres. Simplemente estás como haciendo cosas por, pues por hacerlas, por rutina, vaya, por monotonía. Pero me dice que aquí algo tiene que ver con la libertad. Tal vez tú te sientas preso estando en un estado en el que tú te encuentras, ¿no? Donde necesitas hablar, necesitas expresar, no solamente verbalmente, a lo mejor a través de otras cosas, simplemente el hecho de poder querer tomar el control de tu vida y hacer lo que tú quieres. Si tú tienes ganas de emprender algo, por ejemplo, tú dices, yo quiero emprender, yo quiero poner una estética, yo quiero poner una escuela de baile, una escuela de, no sé, por ejemplo, si yo sé algún idioma, tal vez me gustaría dar clases de idiomas o, sabes, o sea, cualquier cosa que tú te sientas capacitado, pero que a la vez como que no te arriesgas. Entonces, yo veo que esas ideas, esos pensamientos te pueden llevar a alcanzar tus objetivos, no solamente en el sentido de lograrlos, por el simple hecho de lograrlos, Piscis, sino que también te va a hacer cambiar tu forma de pensar, económicamente puede ser que también te va a ir bastante bien. No, no puede ser, simplemente, o sea, me refiero que puede ser si tú lo haces, no que porque si lo haces puede ser, no. Si tú lo haces, lo más posible es que sí sea, o sea, que eso sí se haga, pero que tú realmente te tienes que arriesgar a esto, o sea, no te quedes con las ganas. Vamos a ver tu siguiente carta. Mira, 8 de Pentáculos, Piscis. Esta carta me habla de entrar en un momento donde vas a poder multiplicar tus bienes. O sea, te sale 9 de
de pentáculos, que estamos hablando de las oportunidades, que estamos hablando, por ejemplo, también aquí el loco, ¿no? De arriesgarte. Y ahora te sale aquí este 8 de pentáculos donde te está diciendo que realmente tú puedes multiplicar tus bienes. Y cuando hablo de multiplicar tus bienes, no solamente me refiero a la cuestión material, sino que realmente el multiplicar todo, el multiplicar, por ejemplo, tus ingresos, el multiplicar a lo mejor, no sé, en cuestión, por ejemplo, de si tú tienes algunos proyectos en mente, o sea, como que es el momento de poder ponerlos en marcha, o sea, que realmente te va a funcionar. Lo que tú estés haciendo, lo que tú quieras hacer, Piscis, te va a estar funcionando. Ahora, si hay algo aquí, de pronto que tú dices, yo en este momento no es que tanto tenga como un proyecto, sino que más bien yo ya estoy enfocado en mi proyecto porque ya lo tengo, ya tengo mi negocio, o ya estoy haciendo lo que estoy haciendo. Bueno, en ese caso te está diciendo esta carta que van a caer muchos ingresos para ti, Piscis. Hay mucho dinero de por medio el que viene. Si tú sigues haciendo las cosas como las estás llevando hasta este momento, hay algo aquí con el ahorro. No sé si algún Piscis está ahorrando porque quieres comprar algo. Quieres comprar algo, Piscis, yo veo, y que sí te va a estar dando, ¿eh? Nuevamente esta carta me dice que algo se te da con respecto a un deseo, pero que es material. Vamos a ver tu siguiente carta. Bueno, más bien está aquí. Bueno, tenemos aquí este 8 de copas. Muchos Piscis están sintiendo cambios energéticos. La mayoría, yo por lo que veo con estas cartas, es que muchos Piscis se sienten ahorita como muy motivados, está sintiendo una energía de mucha, ¿cómo decirlo? Mucha abundancia, sientes mucha abundancia o sientes mucha energía de pronto, Piscis, eh, para hacer las cosas, ¿sabes? O sea, como que te sientes muy motivado. Veo que hay algo que tú dejas atrás, como una forma de decir, no me engancho, no quiero, no quiero volver como a lo de siempre, ¿sabes? O sea, yo prefiero salir de esto. Tiene que ver obviamente con una situación que te ha dejado un mal sabor de boca, una situación que no ha sido favorable, pero que tú decidiste no prestarle tanto la atención a eso, sino que dijiste, bueno, esto ya pasó, vamos a lo que sigue. No, no me quiero enganchar, no quiero como caer pues vaya, en esta vibra. Entonces me dice que hay algo que tú dejas aquí atrás. Ahora, hay otros Piscis que están saliendo, está saliendo de esa negatividad o de ese estado de estancamiento, Piscis, y puede ser que por momentos te sientas motivado, por otros momentos te sientas triste, un momento te sientes muy estancado, otro sientes como toda la energía, como de decir yo puedo, yo lo voy a lograr. Entonces hay aquí una intermitencia con ese tipo de sentir o de pensar. Esto es normal, quiero que sepas que esto es normal si a ti te está pasando esto, porque justamente como hay un cambio de energías que tú estás, o una transformación que tú estás viviendo energéticamente, Piscis, te están diciendo las cartas que obviamente estás dejando algo atrás. Entonces tienes que comenzar a soltar poco a poco hasta que llegues a sentirte pues totalmente ya diferente, ¿no? O sea, donde todo comienza a cambiar. Te digo, dejas cosas atrás, pero también veo que tú te vas a estar motivando por cosas nuevas. Es como que lo que no funcionó en su momento, Piscis, ya no es que tú te estés aferrando o que te estés apegando a algo. No sé, te voy a poner algunos ejemplos. Digamos, por ejemplo, en el amor. Si tú a ti te gustaba una persona y de pronto hacías como todo lo posible pues para acercarte, para agradarle, para que esa persona se fijara en ti, no sé, lo que tuvieras que hacer tú. Es como que dices, sabes que ya me cansé de que esa persona no, o me ignora, o simplemente como que me di cuenta que realmente esa persona no me conviene o no le intereso. Entonces yo voy a buscar como por otro lado, ¿no? Me voy a enfocar en otras cosas. Ya no pienso estar como perdiendo mi tiempo, gastando mi energía en esto. Lo mismo en otros aspectos. Entonces, a eso se refiere la carta como que cambian tus intereses. Estás madurando, Piscis, y por supuesto que lo que tú estás haciendo, los cambios que tú estás haciendo, veo que van a ser muy positivos. Eh, Ahora tienes más que nunca como esa claridad.
de saber qué es lo que quieres y hacia dónde quieres dirigirte. Y eso es fantástico, porque cuando tú ya tienes una meta, una ruta trazada, Piscis, vas directamente al objetivo sin andar divagando, ¿no? De pronto como que voy a hacer esto, a ver qué resulta, o si me va bien y si no, pues ya a ver qué pasa. No, aquí yo veo que tú tienes muy claras tus metas y esto es lo que te va a provocar que tú realmente llegues a tu meta y lo mejor de todo es que esto lo cumplas mucho antes de lo que tú tienes imaginado porque tú estás poniendo mucho tu empeño, pero también de la misma manera siento que tu recompensa viene rápido. Vamos a ver tu siguiente carta. Bueno, tenemos aquí la carta del ermitaño. Mira, Piscis, yo lo que veo aquí con esta carta del ermitaño me dice que deberías de tomarte un tiempo para reflexionar sobre ciertas cosas que tienen que ver con algunas personas. Tal vez a ti ya no te conviene o no te hace bien, Piscis, seguir todavía en conexión con alguien. Llámese familia, llámese amigos, llámese pareja, o no sé, de pronto si lo quieres relacionar con el trabajo. Pero aquí me dice que hay algo de lo que tú te tienes que apartar, o de alguien te tienes que apartar, Piscis, pero tienes que tomarte el tiempo porque este cambio no lo puedes hacer como de la noche a la mañana, ¿sabes? No es como decir, pues dejo el trabajo o no sé, o me alejo de tal persona, porque a lo mejor puede ser que, digamos que esta persona, supongamos que hablando en singular, por ejemplo, a lo mejor esta persona a ti no te ha hecho nada, no te ha hecho daño, pero también puede ser alguien que de alguna u otra forma a ti no te conviene como que esta persona está cerca de ti. Y entonces no le puedes dar la espalda así como totalmente y a lo mejor necesitas alejarte poco a poco o buscar como una manera de, ¿cómo decirlo? Si fuera, por ejemplo, en el trabajo, obviamente no vas a renunciar hoy mismo o mañana mismo, no lo vas a hacer porque necesitas alejarte de alguien, sino que tienes que darte un tiempo. Entonces, tú sabrás a qué se refiere en ese sentido la carta de acuerdo a cuál es tu situación, porque hay otra cosa, que al tener aquí las copas, me está representando de pronto a, a una persona con la que tú puedes tener una relación, Piscis, y ojo aquí, tómalo como te resuene. Puede ser que tú estés en una relación de pareja donde a lo mejor tú ya no sientas lo mismo o ya no sientas lo que tú sentías por esa persona, Piscis. Y te repito, tómalo de acuerdo a tu situación. El ejemplo que voy a dar no quiere decir que sea tal cual. Supongamos que esa persona ha sido buena contigo o es una persona que contigo está bien en este momento, pero que tú te das cuenta que esa persona ya no te hace feliz, que esa persona ya no sientes lo mismo por ella, a lo mejor ya no la ves con esos ojos de amor. Puede ser que a lo mejor le tengas un cariño, un aprecio y que tú reconozcas que es una persona buena, que es una persona que no te ha fallado, pero que el hecho de que esa persona no te haya fallado, sea una buena persona, no quiere decir que tú tengas que seguir manteniendo o sosteniendo esa relación cuando hay una incomodidad, cuando tú dices yo ya no quiero estar, yo ya no siento nada por esa persona. Entonces, por ejemplo, aquí lo que te está diciendo el ermitaño es tómate el tiempo. No puedes renunciar de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque podrías de entrada lastimar a esa persona. Bueno, tal vez eso lo vas a hacer de alguna otra manera, si fuera el caso, pero lo que te está diciendo también aquí la carta es que a lo mejor ese tiempo que necesitas darte puede ser para aclarar bien tus ideas. Quien dice que a lo mejor tú a esa persona renuncias en este momento y en un par de meses o en unos días tú te das cuenta realmente que has cometido un error y te das cuenta que realmente que tú sí quieres a esa persona, pero que a lo mejor estabas pasando en un momento, no sé, de otros problemas existenciales o no sé, otro tipo de cosas y te das cuenta que esa persona realmente tú la amas y cometiste el error a lo mejor de dejarla, ¿sabes? O sea, digo, son ejemplos, pero que te estoy dando para que tú entiendas qué es lo que te está tratando de decir la carta del ermitaño. Que sí necesitas alejarte de alguien si no te conviene, pero que también tienes que darte el tiempo para estar seguro, segura de que el paso que vas a dar es real, o sea que no hay margen de error, porque entonces eso sí podría llevarte a lo que es el ermitaño. La parte contraria del ermitaño nos refleja lo que es la soledad por la pérdida
o pues sí, por haber perdido algo, por tomar decisiones o por muchos factores, pero en este caso nos puede estar diciendo el ermitaño que si tú tomas una decisión apresurada, lo más probable es que tú te arrepientas y termines pagando muy caro esa decisión. Así es que eso es lo que te dice esta carta. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con tu lectura. Tenemos aquí al signo de Géminis, Tauro, Libra, Leo y al signo de Acuario. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante para ti. Tenemos el número 5, el 13, el 17, el 2, el 4 y por último el número 29. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre, de tu persona especial. Tenemos la Y, la L, la B, la I, la J y la letra K. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Piscis, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.